Bienvenidos a La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaró y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com/Laura Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 18 de La Crianza Pacífica. El podcast de esta semana está patrocinado de nuevo por Artilingua, un espacio de traducción y posedición, redacción y comunicación trilingüe en español, francés y catalán, para sitios web, libros, revistas, videojuegos, aplicaciones móviles, textos corporativos y mucho más. El secreto de tu éxito está en las palabras. Bueno, el episodio de hoy no tengo ni idea de cuánto va a durar porque vengo prácticamente sin prepararlo. Es una novedad, pero quería hacer un poco el experimento de ver qué sale, simplemente elegir un tema, pensar un par de puntos que me gustaría comentar y lanzarme a hablar. Y ya veremos cómo sale el invento. Ya espero que me dejéis algún comentario y me digáis si habéis notado la diferencia, si preferís que los prepare más o a ver qué pasa. Bueno, hay un tema que lleva mucho tiempo en la cola. O sea, yo tengo muchísimos temas ya pensados para este podcast y hay uno que lleva tiempo a la cola, que es el tema del bilingüismo y el trilingüismo en los niños. He aprovechado hoy para hacerlo, ya que el podcast está patrocinado por Artilingua, que es el proyecto profesional de Marga Llabrés, que es traductora y redactora, pero ella también es conocida en la red por su blog personal, donde habla de madres en el extranjero, que es su experiencia, de madres emprendedoras, que también es su experiencia y que también hablaremos aquí este verano de este tema, y habla de niños bilingües o trilingües, en su caso menorquín, castellano y francés, que son los idiomas que habla su hija. Entonces me ha parecido que era ideal colocar este tema en el episodio de esta semana. Ella una vez ya participó en mi otro podcast, es un podcast que yo hice en 2015, que lo hacía solamente en YouTube, o sea que en mi canal lo podéis encontrar, y participó ella junto con otra amiga mía que se llama Arantxa Colom, que es madre homeschooler, y en su caso sus hijos hablan catalán, castellano e italiano, que son los idiomas de la familia y del entorno, pero además también hablan inglés. Yo en esto era la novata cuando hicimos aquel podcast, porque, a ver, sí que yo soy bilingüe, Damián, mi hijo mayor, también es bilingüe, pero yo nunca me había planteado este tema, porque nosotros, tanto mi hijo mayor como yo, hemos nacido y nos hemos criado, yo durante más años que él, en un sitio que es 100% bilingüe. Es un lugar donde todo el mundo habla al menos 2 idiomas. Entonces no es un tema del que se hable, no es un tema, o sea, a mí, yo hasta que no fui adulta no me planteé este tema de qué había pasado, de qué suerte había tenido de tener 2 idiomas ya de entrada. Desde el momento en el que naces tienes 2 idiomas y luego ya cualquier otro que quieras añadir, en mi caso fue el inglés, pues es un extra, ¿no? Pero de entrada ya todos tenemos 2 y para nosotros eso es lo normal. Entonces no es algo que nos planteemos ni de si tiene ventajas, ni de si supone dificultades, ni de cuál es el mejor método para hacerlo, porque es algo que se hace de forma completamente natural. Pero con mi segundo hijo, con Víctor, ya se añade otro idioma, ya vivimos en otro lugar, aunque uno de los idiomas es común, pero se añade el idioma del padre, que es el euskera, que es un idioma que yo no conozco, con lo cual yo ahí no puedo participar. Y aquí es donde me empecé a interesar un poco más por este tema y ver cómo lo hacen otras familias, por supuesto qué dicen los investigadores. He seguido mucho los trabajos de Patricia Kuhl, por ejemplo, que me parece fascinante.
Y empecé a investigar un poco más todo el tema de la adquisición del lenguaje y sobre todo de los niños bilingües tri o digamos plurilingües, pues eso de ver cómo es realmente, cuál es el proceso, qué ventajas e inconvenientes puede haber, cuál es la mejor forma de hacerlo. Que el otro día, por cierto, me echaron en cara que una vez dije que yo no estaba de acuerdo con que los padres hablen a los hijos en otros idiomas que no son el suyo propio. Y bueno, no lo he dicho una vez, lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo porque lo sigo pensando. Que por un lado, por supuesto, cada uno es muy libre de hacer en su casa y con sus hijos lo que quiera. Otra cosa es que si me preguntas mi opinión, yo te digo, yo creo que la lengua es mucho más que un idioma, es un instrumento para forjar el vínculo con los hijos, es la relación con tu historia, con tus antepasados, con tu tierra, con tu comunidad. O sea, es mucho más que simplemente una herramienta con la que comunicarse, para hablar. Y sí es cierto que los niños cuanto antes aprendan, más fácil lo tienen y mejor aprenden y que pueden aprender mucho y que es muy bueno para el cerebro y todo eso estoy completamente de acuerdo. Pero me parece que cuando los padres eligen hablar a sus hijos siempre en un idioma que no es el suyo y que tampoco es el del entorno, para mí se pierde una parte de esa relación. No por la parte de la comunicación, que te puedes comunicar perfectamente si tú dominas ese idioma, que esa es otra, que es que yo me encuentro con padres que deciden hablar a sus hijos en inglés, pero no tienen un buen inglés. Si tú tienes un buen nivel de cualquier idioma, bueno, pues úsalo. Si me pides mi opinión, no me parece lo mejor y yo desde luego no lo hago. Ahora, líbreme de juzgar a nadie o de criticar a nadie por hacer esto. O sea, mi intención cuando hago este comentario no es para nada criticar a la gente que lo hace. Es decir, yo no lo hago y si a mí me pides mi opinión te diría que uses tu idioma con tus hijos, que aparte les puedes enseñar más idiomas, les puedes enseñar cualquier cosa que quieras. Si los niños aceptan perfectamente cualquier aprendizaje que venga de sus padres o de alguien que les quiera y que les presente ese aprendizaje de una manera sincera, amable y si puede ser divertida, pues mejor. Lo aceptan todo. A un niño pequeño, más si es tu hijo, si es alguien muy cercano, le puedes enseñar lo que quieras. Yo creo que no hace falta quitar el idioma materno precisamente. Pero bueno, eso como un pequeño paréntesis por aclarar el tema, porque sé que ha habido gente que se ha sentido juzgada, que se ha sentido dolida o incluso ofendida por mi comentario y nada más lejos de mi intención. Vaya, yo normalmente todo lo que digo lo baso en mi experiencia, en mi opinión, pero vaya por delante la libertad de cada familia de hacer las cosas como consideren que tienen que hacerlas. Bueno, volviendo al tema, a mí el proceso de adquisición del lenguaje en los bebés y el desarrollo en la primera infancia me parece fascinante. O sea, me parece que es una cosa alucinante. Ya no de bilingües, no hablo ni siquiera de niños bilingües. Aunque sea solo una lengua, me impresiona comprobar de lo que es capaz el ser humano. O sea, ver de lo que es capaz un bebé pequeñito que en teoría no sabe nada, ver a la velocidad que aprende y que absorbe. Yo veo niños de la edad del mío, que ahora tiene 2 años y medio, y veo niños de su edad que prácticamente no hablan porque se dan a entender de otra manera. Ellos entienden todo lo que se les dice, pero no tienen la necesidad de expresarse verbalmente porque se dan a entender de otra manera. Por lo tanto, no lo hacen. Y eso a mí me parece maravilloso. O sea, me parece fantástico que un niño, entendiendo el lenguaje verbal, decida no usarlo y tarde en usarlo porque realmente no lo necesita. Que eso valida la teoría que manejamos nosotros de que el aprendizaje tiene que ser significativo, tiene que ser útil. Y cuando algo o bien lo necesitas o bien ves que te resulta útil, lo aprendes y lo haces. Es que no hay más. Y hay otros niños, como el mío por ejemplo, que no callan y que además hablan con bastante corrección para la edad que tienen. O sea, eso sí es algo que
hay gente que me lo comenta, que qué bien habla para la edad que tiene, qué bien vocaliza y cuánto vocabulario tiene y qué bien hace las construcciones gramaticales. Siempre, ojo, para la edad que tiene, que son 2 años y medio. Y a mí me encanta verlo, me encanta cuando hacen sus deducciones lógicas porque han detectado un patrón y entonces aplican la regla general, pero la aplican a las excepciones, como hacen mucho con los participios y los gerundios, por ejemplo, cuando dicen he volvido en vez de decir he vuelto. Ellos no lo están diciendo mal en realidad, ellos han descubierto la regla, solo que no saben que en ese caso no se tiene que aplicar la regla, pero ellos la han descubierto, ellos lo están haciendo bien. Por eso se dice que los niños son genios lingüísticos, ¿no? O cuando empiezan a usar la persona correctamente, es algo que yo sentía que Víctor como que tardaba mucho en hacerlo, pero cuando lo descubren, o sea, cuando pasan de hablar de sí mismos en tercera persona a hacerlo en primera persona, y en el caso de mi hijo yo creo que él es perfectamente consciente de lo que está haciendo cuando lo hace, me encanta ver eso, ser testigo de eso. Entonces, os voy a contar, creo que 5 cosas que nosotros hemos hecho, o que hacemos, vaya, para fomentar el desarrollo del lenguaje y en particular teniendo en cuenta que en esta casa pues conviven 3 idiomas, que son el idioma de la familia paterna, no diría que es el del padre porque el padre habla más castellano que euskera, pero es el idioma que viene por esa parte, mi idioma que es el menorquín, que es muy parecido al catalán, y el idioma del entorno, que es el idioma común en la familia, que es el castellano. En primer lugar, lo que hacemos es hablar mucho. Ya lo he dicho en otros episodios y lo he dicho en vídeos y lo digo en mis talleres y en las charlas y lo digo en todas partes siempre que se habla de este tema. Hablar mucho. Nosotros hablamos desde antes de que nazcan y de hecho yo a Víctor le empecé a hablar antes de tener la certeza de que ya estaba en camino, pero ya desde el embarazo hablarles y cuando nacen hablarles no para que te entiendan, no les hablas para que te entiendan, les hablas para vincularte con ellos y para que empiecen a escucharte, que empiecen a tomar contacto con esa lengua que, como dije, para mí es mucho más que simplemente un idioma y que simplemente una herramienta de comunicación verbal. Entonces hablar todo el tiempo y a veces si no estás acostumbrado, si no es el ejemplo que has tenido en tu familia o en tu entorno, se te puede hacer muy raro al principio hablar con un bebé, porque un bebé de días o de semanas es que no hace nada, prácticamente ni te mira, ni sabes, ni por supuesto no te entiende, ni mucho menos te va a contestar, ni va a entender nada de lo que lo digas, pero sí que captan el tono. Y sí entienden, o sea, no entienden las palabras que estás diciendo, pero entienden que tú estás tratando de comunicarte con ellos, tú te estás vinculando con ellos. Entonces el tono es muy importante. Y les puedes hablar de cualquier cosa. Es como cuando hablas en voz alta, o sea, cuando hablas para ti mismo, cuando hablas solo, ¿no? Todos alguna vez lo hemos hecho. O cuando estás pensando en tus cosas, pues en vez de solo pensarlo, piénsalo en voz alta. Cuando el niño esté presente y le vas contando pues lo que estás haciendo, lo que tienes que hacer, cualquier cosa. Si el qué es lo de menos. Lo que importa es hablarles mucho y utilizar un tono pues muy suave, ¿no? Muy tranquilo, sin sobresaltos, sin levantar la voz, etc. Y lo segundo es hablarles bien, desde el principio. Nosotros no usamos lenguaje infantil. Incluso aunque luego el niño cuando empiece a hablar use un lenguaje infantil, nosotros no lo replicamos. O sea, sí le damos a entender que le hemos entendido, tampoco le corregimos, pero nosotros le hablamos bien. Entonces, si el niño, por ejemplo, y a veces es difícil porque a veces inventan palabras que son muy graciosas y que te apetece también decirlas. Entonces, alguna vez como en un momento así gracioso, pues lo decimos, pero no por regla general. Por ejemplo, Víctor decía pimingo en vez de pingüino y nos hacía mucha gracia, que decía pimingo. Y nosotros no le decíamos no se dice pimingo, no le decíamos se dice pingüino.
Pero cuando nosotros decíamos, él venía y decía, mira, tengo un pimingo, y le decíamos, ay, qué pingüino más bonito. Pero no le decíamos, no se dice pimingo, para que él no se frustrara y no dejara de intentarlo. Porque lo más importante es que el niño lo siga intentando. El niño cuando aprende a hablar se equivoca millones de veces. Entonces, si cada vez que se equivoca porque todavía no sabe, le vas a estar corrigiendo, a lo mejor le cohibes. Así que hablar bien es muy importante. Hay un ejemplo que yo siempre uso, que se lo leí a Glendoman, que es que uses siempre la mejor palabra, la más concreta que consigas encontrar. Que no le digas al niño, mira un guau guau, ese es el ejemplo que él pone. Aunque el niño a lo mejor lo diga, que no tiene por qué, porque a mi hijo, como nunca le hemos usado este tipo de lenguaje, él tampoco lo usa, sino que le digas mira un perro o mira un perrito. Y si puedes especificar la raza, pues tanto mejor. Y le dices mira un pastor alemán. Porque los niños, o sea, al niño le cuesta lo mismo aprender guau guau que aprender perro, que aprender pastor alemán. Entonces ya puestos, que aprenda correctamente desde el principio. Así que lo primero es hablar mucho, lo segundo es hablar bien, lo tercero es que usamos mucho las canciones, que el lenguaje no es solo el lenguaje verbal cuando hablas, son también las canciones, igual que también es el lenguaje escrito, pero este lo voy a dejar para otro episodio si os interesa el tema de aprender a leer de pequeñitos. Pero las canciones son súper importantes porque primero porque las canciones infantiles suelen ser muy repetitivas, lo cual facilita el aprendizaje del vocabulario, incluso de construcciones gramaticales, etc. Luego porque con música todo entra como mejor. Y nosotros lo que hacemos mucho es vincular las canciones a situaciones, a momentos o a cosas determinadas. Pues por ejemplo, tenemos una canción de buenos días en catalán, entonces por las mañanas se canta esa canción y si alguna vez nos la pide cuando no es por la mañana, se lo decimos, le decimos sí, vamos a cantarla, pero ahora no es por la mañana. O tenemos la canción del columpio, esta es en castellano y esta solo la cantamos cuando nos estamos columpiando. Entonces los niños van relacionando cada canción con la temática que realmente tiene esa canción y aprenden un montón así. El cuarto punto es que nosotros, y aquí algunos a lo mejor se me echarán al cuello, no seguimos la famosa regla OPOL, que es One Person, One Language, que significa que cada persona le tiene que hablar solo en un idioma. No lo hacemos precisamente porque nosotros somos bilingües en un grado de bilingüismo en el que pasamos de un idioma a otro sin darnos ni cuenta. Yo siempre cuento que cuando yo estudiaba en la universidad y estudiaba en Barcelona, que también es una ciudad completamente bilingüe, nada más salir de una clase yo no era capaz de decir en qué idioma me habían dado esa clase. O sea, para que os hagáis cuenta del nivel de bilingüismo que tenemos los que venimos de esa zona. Porque no tenemos una lengua completamente predominante y otra que haya sido como aprendida como segunda lengua, sino que es que las dos son primera lengua. Entonces no seguimos esa regla. Hay varios métodos que se recomiendan para enseñar varios idiomas a los niños y nosotros en realidad no seguimos ninguna de ellas, ni el método de la lengua minoritaria, por ejemplo, que entiendo que lo puedan usar, por ejemplo, las familias que viven en el extranjero, donde la lengua minoritaria a lo mejor es la de uno solo de los padres, pero todo el entorno es en otra lengua, entonces se hace un hincapié en que en la familia se use prioritariamente la lengua minoritaria porque si no, pues obviamente está en desventaja, ¿no? Pero no es nuestro caso tampoco porque vivimos en Madrid, aquí el entorno es castellano, con lo cual y en cambio cada familia luego habla su idioma propio, con lo cual están bastante equilibrados los tres idiomas. Pero aunque no seguimos esta regla, ni la lengua minoritaria ni la de una persona o una lengua, sí que el niño sabe con quién debe hablar cada idioma. O sea, el niño sabe que su madre no habla euskera, por ejemplo. Entonces a mí nunca me va a venir en ese idioma. Y también le contestamos siempre como él nos hable.
y procuramos que él haga lo mismo. Es decir, si él sabe que conmigo puede hablar 2 idiomas diferentes, pero yo le he hablado en uno, intento que me conteste en el mismo, igual que yo también le contesto como él me hable. En realidad sería una mezcla de 2 métodos, que serían el método del contexto y el de mezclar idiomas. Si os interesa el tema, podéis investigar los métodos. No sé cuántos son realmente. Está el de la lengua minoritaria, el de una persona una lengua, el del contexto, el de la mezcla de idiomas, y me parece que hay 1 o 2 más que ahora no recuerdo, pero bueno, tampoco es mi tema, no es mi campo, así que por eso os cuento realmente nuestra experiencia, que en el caso de familias bilingües o trilingües o plurilingües, cada caso realmente es diferente, porque depende de si las lenguas están en igualdad de condiciones, de si una de ellas es la lengua del entorno o no. Entonces depende de muchos factores realmente, así que en nuestro caso lo que nos funciona, lo que hacemos es eso, una mezcla del contexto y mezcla de idiomas, y simplemente como cada uno tenemos 2 idiomas, cada uno le habla en esos 2 idiomas indistintamente, y él sí sabe que normalmente pues sabe a quién hablarle cada idioma, y procuramos que conteste en el mismo idioma en el que nos hemos dirigido a él. Y por último, el 5.º punto es que le decimos los nombres de los idiomas, que yo en eso he visto familias que no lo hacen, y a mí sí me gusta hacerlo. Es decir, si, por ejemplo, hasta los 2 años no mezclaba, pero porque tampoco hacía construcciones complejas ni hacía frases muy largas, entonces era más difícil que mezclara, pero a partir de los 2, acercándose a los 2,5, sí que empezó a mezclar un poco los idiomas, y a lo mejor te decía una frase en un idioma, pero metía una palabra en otro idioma. Aunque creo que muchas veces es consciente de que hace eso, y lo hace porque le falta el vocabulario en el idioma en el que está tratando de hablar. Pero bueno, eso es suposición mía. El caso es que si a mí me viene, por ejemplo, y me dice una frase en castellano, pero que contiene una palabra en menorquín, yo le digo que sí, le hago saber que le he entendido, pero sí le digo, pero en menorquín lo decimos así, decimos tal o cual palabra. Entonces él sabe cómo se llama cada idioma, y eso también le ayuda a discriminar cuándo habla qué y con quién habla qué. Entonces esos son mis 5 puntos de cosas que hacemos para fomentar la adquisición del lenguaje, y en este caso de varios idiomas a la vez, aunque no es algo que nos hayamos planteado así como de una manera, digamos, artificial, como sí podría ser lo de la lectura. Tampoco es cierto que se retrase el habla, al menos en nuestro caso sin duda no se ha retrasado para nada, ni se ha inhibido, ni mucho menos, porque el niño habla muchísimo. Aunque creo que tampoco es cierto, o que hay que tener cuidado con la idea de que son esponjas y de que como que pueden con todo, ¿no? Que a los 2 años lo que le eches lo aprende. Es decir, que sí, que los expertos están de acuerdo en que el mejor momento para aprender un idioma es cuanto antes mejor, ¿vale? Pero también es cierto que los idiomas se pueden aprender a cualquier edad. O sea, mi hijo mayor el inglés lo ha aprendido entre los 8 y los 12, por ejemplo, y lo habla bastante correctamente. Tampoco necesito que sea como un nativo, no lo necesita. Y conozco muchos casos de gente que ha aprendido idiomas en la adolescencia, incluso en la edad adulta, o sea que imposible no es. Y pienso que los niños pequeños ya tienen muchas cosas que aprender, todo en realidad, como para encima forzarles a aprender idiomas de una manera digamos artificial. Me refiero a que lo ideal desde mi punto de vista es que aprendan idiomas, sí, cuantos más mejor, o sea, me da igual 1 que 2 que 7, pero si tienen cerca hablantes de esos idiomas, si tienen un cierto entorno que lo propicie, es decir, que el aprendizaje resulte natural y que se cree una necesidad orgánica de uso del idioma. Eso es lo que a mí me parece mejor, y por eso en casa no hablamos otros idiomas que no sean los del entorno o los nuestros, los familiares.
Y lo que decía, pues que el mayor, ahora que también habla inglés, no lo aprendió en la familia, tampoco lo aprendió en una academia. Lo ha aprendido por su cuenta, especialmente con YouTube, con los videojuegos, con el cine y con amigos también. O sea, allí ha habido gente, personas en el entorno fomentando eso. Nosotros no hemos hecho nada activamente para que lo aprendiera y no lo ha estudiado, digamos, académicamente. Pero él ha encontrado un entorno en el que ese idioma predomina y le resulta útil. Y por eso lo ha aprendido, sin más. Y yo creo que eso es lo que sucede siempre. A mí me encantaría conocer vuestras experiencias de niños plurilingües, si seguís con alguno de los métodos más conocidos, si lo hacéis un poco más anárquicamente como nosotros, o también, ¿por qué no?, si usáis idiomas que no son el vuestro. A mí me encantaría conocer vuestra opinión sobre el tema y también vuestros motivos, sobre todo vuestros motivos y el cómo lo hacéis. Como os avanzaba al principio, este verano vamos a tener algunos episodios especiales sobre madres emprendedoras que voy a publicar, creo que los jueves, aunque todavía no he decidido el día de la semana, pero yo creo que los jueves, porque van a ir al margen del episodio habitual de los domingos. Ya veréis por qué, pero tampoco no quiero romper la dinámica del programa, que es el podcast de los domingos, que estoy aquí yo sola hablando de temas variados relacionados con la crianza. Esos van a ser todos sobre emprendimiento y va a ser con invitadas. Entonces, por eso prefiero ponerlos al margen como un capítulo extra. Y si tenéis alguna pregunta, comentario, sugerencia, pues lo recibiré todos con mucho gusto. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Esta semana agradecemos a Artilingua, que ha patrocinado este episodio. Podéis visitarlos en su web, es.artilingua.eu. Y recuerda que puedes colaborar en patreon.com/lauramascaro y que puedes seguirnos todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Que tengas una bella y pacífica semana.